Bueno, hoy vamos a empezar a ver la materia de Derecho Penal, parte especial. En esta clase número 1 vamos a hacer una explicación de la sistematización del Código Penal y después vamos a arrancar con el título 1 que comprende el tema de los delitos contra las personas. El Código Penal está sistematizado de acuerdo al bien jurídico protegido, es decir, empieza por el título de los delitos que protegen bienes jurídicos superior y de así va disminuyendo hasta los delitos que protegen bienes jurídicos no tan importantes. Por eso arranca justamente con el tema de la protección de la vida humana, que es el título 1 de los delitos contra las personas. Los delitos que protegen el bien jurídico vida humana son fundamentalmente el homicidio y el aborto. La vida humana se consigue como tal desde la concepción en el seno materno y hasta la muerte o fallecimiento de la persona. Hasta el nacimiento, la protección es a través del delito de aborto. Y desde el nacimiento hasta su muerte, vamos a ver después, explicar en detalle en qué momento se considera nacimiento, por el delito de homicidio. Para hacer la clase un poco más dinámica vamos a introducir algunas placas de PowerPoint y también vamos a mostrar alguna imagen, algún video y ver alguna selección de fallos de jurisprudencia. Vamos a ver ahora si podemos poner una placa. El homicidio protege la vida humana. Acá nos hacemos una pequeña referencia al Código Civil. El artículo 51 del Código Civil establece que todos los entes que presentasen signos característicos de humanidad sin distinción de cualidades o accidentes son personas de existencia visible. Lo que protege acá es la vida, no importa que sea una vida sostenida artificialmente, ¿sí? Solamente tenemos que tener en cuenta que la persona debe estar viva, aunque sea por métodos artificiales. Cuando una persona está con respirador, con asistencia mecánica, esa persona también está viva. Entonces, sobre esa persona causar la muerte y hace incurrir en el delito de homicidio. Con respecto al momento del nacimiento, a partir de cuándo el homicidio es el que empieza a proteger la vida humana, hubo distintas tendencias, distintas opiniones. El artículo 74 del Código Civil, por ejemplo, establece, lo voy a leer textualmente para que les quede claro: si muriesen antes de estar completamente separados del seno materno, serán considerados como si no hubiesen existido, refiriéndose, por supuesto, a las personas. En el otro extremo está la posición, por ejemplo, de Soler, que establece que cuando ya estuviera totalmente separado del seno materno, recién empieza a ser protegido por el delito de... Soler lo que dice es que una vez que empiezan los dolores de parto, ya empieza a estar protegido por el delito de homicidio y deja de estar protegido por el delito de aborto. Entonces, estas posturas nos van mostrando que la doctrina, las opiniones no son pacíficas, sino que hay algún tema en discusión, pero eso habrá que analizarlo en cada caso concreto y según las circunstancias. Como debe analizarse en materia de derecho penal, parte especial, siempre la tipificación en cada caso concreto. Lo que hace el Código es fijar estándares, marcos jurídicos, para que después, con cada circunstancia, cada uno pueda, con esos elementos, ir tipificando exactamente qué conducta es la que hay que juzgarse. El delito de homicidio es un delito característico porque es un delito de lesión. Tiene que haber un resultado. Si no se produce ese resultado, veremos que puede quedar en grado tentativa, pero es fundamentalmente un delito de resultado. Y si bien puede ser cometido a título de culpa, fundamentalmente es un delito doloso. Vamos a ver alguna imagen relativa a este delito y también después vamos a empezar a sistematizarlo, como vemos en esta placa. Es un delito de resultado que puede ser cometido a través de una acción, el que matare a otro, por ejemplo, el que le dispara, o a través de una omisión. Estos son los casos de delitos que se conocen como delitos de comisión por omisión. En estos casos concretos, la figura básica es por acción, pero hay casos en que se pueden cometer por omisión. Estos son los casos en los cuales hay una persona que está en lo que se llama posición de garante
respecto de la víctima. Esta posición de garante puede provenir por una ley, puede venir por un contrato o puede venir por las circunstancias, ¿sí? Esta obligación puede ser legal, contractual o circunstancial. Una obligación, para ponerles un ejemplo, contractual es quien contrata un guía de montaña para hacer una excursión peligrosa, entonces la vida de esa persona depende de ese guía de montaña. Ese guía de montaña es el garante respecto de la seguridad de esa persona. Entonces, si no cumple con su función y esa persona muere, va a ser un delito de comisión por omisión. También en las circunstancias, cuando una persona no obligada ni legal ni contractualmente encuentra una persona, por ejemplo, gravemente herida y abandonada y no tiene otro medio de supervivencia que no fuera la persona que la encuentra, esa persona automáticamente pasa a transformarse en garante y tiene la obligación, por las circunstancias que lo llevaron a eso, de prestarle el auxilio necesario. Si la persona fallece porque no se le presta ese auxilio, también se comete el delito de homicidio cometido por omisión. Lo mismo, por ejemplo, la madre que no alimenta a su hijo, no amamanta a su hijo, el hijo muere, es otra forma de delito de comisión por omisión. Habíamos dicho que en principio era un delito doloso, aunque no se excluye la forma culposa, tal como lo vamos a ver más adelante. El dolo en este tipo de delitos puede ser directo, indirecto y eventual. O sea, si bien es un tema que ya se vio en derecho penal parte general, lo cierto es que vamos a hacer un pequeño recordatorio de estos temas. El dolo directo concurre cuando una persona directamente tiene la intención y la voluntad de causar la muerte de otra persona. El dolo indirecto ocurre en aquel momento que una persona, para causar la muerte de otra, debe necesariamente matar a un tercero. Entonces, respecto a ese tercero hay un dolo indirecto, ya que no es la intención directamente matarlo, pero sí es intención de hacerlo como forma de matar al primero. Y después está el dolo eventual, que es aquel caso en que el sujeto activo se representa la posibilidad de que el sujeto pasivo muera y sin embargo consiente y realiza de la misma manera la acción. Es decir, que tuvo en mente que podría fallecer de acuerdo a su accionar y consintió sin importarle. Para terminar de redondear este concepto vamos a hacer la diferencia con las dos formas culposas, la culpa inconsciente o la culpa consciente o con representación, que es la cercana al dolo eventual y que muchas veces trae dudas al momento de calificar o trae opiniones divergentes, como ustedes habrán podido ver en muchos casos de homicidios de conductores que atropellan gente. Cuando salen por los medios siempre piden que se aplique el dolo eventual. Bueno, vamos entonces a diferenciar, recordando esta parte de derecho penal parte general, la diferencia entre el dolo eventual y la culpa con representación. La culpa con representación, al igual que en el dolo eventual, el sujeto activo se representa la posibilidad de la muerte del sujeto pasivo, de la víctima, pero en este caso, en vez de consentirla, confía en que no va a ocurrir. Es una diferencia sutil, es una diferencia subjetiva, pero la diferencia fundamental que hay entre uno y otro delito. Si bien no es materia de esta clase, veremos que en futuras clases, y seguramente el año que viene en Derecho Procesal Penal, en lo que es materia de prueba, se podrá decir que es difícil comprobar cuál fue la intención verdadera de la persona y si tuvo en miras consentir o pensaba que iba a evitar. Pero todo esto se puede inducir a partir de las circunstancias que hayan rodeado el caso concreto. El artículo 79 del Código Penal establece que se aplicará reclusión o prisión de 8 a 25 años al que matare a otro, siempre que en este código no se estableciere otra pena. Acá estamos viendo que la conducta básica de esta figura es matar a otra persona. El medio puede ser cualquier medio, siempre y cuando sea apto para causar la muerte. O sea, desde el momento que causa la muerte, obviamente estamos en presencia de un medio apto. Después veremos más adelante en los homicidios calificados que con determinados medios se agrava la figura simple del homicidio. Es fundamental destacar que la acción que causa la muerte debe tener una relación de causalidad tal que una es consecuencia de otra, o sea que el resultado es consecuencia de la acción del sujeto activo, es decir, del victimario. Hay distintas teorías sobre la causalidad que no las vamos a ver en esta clase porque ya sería bastante extensa y lo que queremos es justamente, por lo reducido de la cantidad de las clases satelitales,
hacer un resumen y darles el panorama más amplio posible de las figuras más importantes. Entonces les va a quedar para ver el tema de las relaciones de causalidad para que lo vean directamente por su cuenta. El momento consumativo de este delito es aquel en que se causa la muerte, en que el sujeto pasivo, la víctima, fallece. Entonces, podemos decir que es, como dijimos antes, un delito susceptible de tentativa. Si yo intento matar a una persona disparándole y por mala puntería lo hiero y esa persona sobrevive, estaré cometiendo el delito de homicidio en grado de tentativa y no el de lesiones, porque el dolo era de matar al sujeto pasivo, o sea, a la víctima. Bueno, vamos a ver en la placa siguiente también un pequeño recordatorio del derecho penal parte general. Vamos a ver que muchas veces, o algunas veces, este homicidio, esta conducta que es típica, puede no ser antijurídica. Recuerden que la definición de delito era acción típica, antijurídica y culpable. Muchas veces el matar, como está tipificado el que matare a otro, artículo 79, es una conducta típica, pero puede no ser antijurídica. ¿Cuándo esta conducta no es antijurídica? Cuando es adecuada a derecho. ¿Y cuándo es adecuada a derecho? Cuando existe una causa de justificación. Estas son las circunstancias que hacen eliminar la antijuridicidad de una acción que está tipificada por el Código Penal. No vamos a ahondar sobre las causas de justificación, pero sí vamos a referirnos brevemente a lo que es la legítima defensa. Primero vamos a aclarar que las causas de justificación son excepciones previstas por la ley al principio de antijuridicidad. O sea, está justificado aquel acto que reviste el aspecto de delito, pero no es antijurídico por disposición de una ley. Y ahora sí vamos a desarrollar el tema de legítima defensa. Tenemos mientras para una placa del artículo 34 que establece cuáles son los casos en que no son punibles las acciones típicas. Y podemos definir a la legítima defensa, de acuerdo a lo que dice Soler, como una reacción necesaria contra una agresión injusta, actual y no provocada. El derecho a defenderse es precisamente una ratificación del orden jurídico, y la legítima defensa se ve como subrogación de los particulares en el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es quien es el encargado, quien debe velar por la seguridad de las personas. Si por determinadas circunstancias el Estado no está presente para defender a las personas, los ciudadanos tienen la facultad de defenderse por ellos mismos. Entonces, según los requisitos que vamos a ver más adelante, si se cumplen, esta persona comete una acción típica, pero que no es antijurídica porque está amparada por el derecho. Bueno, esto es lo que les decía recién, el Estado tiene el deber de garantizar y defender intereses individuales y bienes jurídicos. Y para ello tiene la facultad del empleo de la fuerza física, y cuando no está por algún motivo puede ser sustituido por los particulares. Esta es una placa explicativa de lo que les decía recién. Vamos a hablar de los requisitos para que proceda la legítima defensa. Primero, tendrá que haber una agresión ilegítima. Después, una necesidad racional del medio empleado para impedir esta agresión o para repelerla. Y finalmente, una falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. La agresión ilegítima es toda lesión o puesta en peligro o amenaza de un interés del autor o de otro protegido por ordenamiento jurídico que provenga de un ser humano. Uno no puede ejercer una legítima defensa contra un hecho que proviene de fuerzas naturales, por ejemplo. El sujeto activo de la agresión ilegítima o pasivo de la defensa puede ser solo un ser humano. También cabe contra inimputables, ya que sus actos pueden ser objetivamente antijurídicos. Por ejemplo, una persona totalmente alcoholizada que no sabe lo que está haciendo, me viene a atacar, yo puedo defenderme legítimamente aunque esa persona no esté comprendiendo lo que está haciendo. Esto es simplemente justamente por la noción y los fundamentos de la legítima defensa. Esta agresión no puede ser futura o eventual, sino que tiene que ser actual o inminente. De esto se infiere que la defensa sea necesaria para impedir o repelerla, porque si no se podría llegar a prevenir en vez de impedir o repelerla.
y fundamentalmente que sea ilegítima, es decir, que sea contrario a derecho y que el que la sufre no esté obligado a soportarla. Vamos a ver ahora lo que es la necesidad racional del medio empleado. Primero tenemos que aclarar que la defensa misma debe ser racionalmente necesaria y puede ser tanto para actos comisivos como omitivos. Es rarísimo en este caso, pero no es imposible. Si el que impide la agresión fuera un funcionario público, sería un caso de incumplimiento del deber del artículo 34, inciso cuarto del Código Penal y no de legítima defensa. Supongamos que es un policía el que en defensa de un tercero mate a alguien, ahí está cumpliendo un deber, entonces estaría amparado por una causa distinta de justificación que la legítima defensa. La necesidad racional del medio empleado tiene que ver con dos cuestiones fundamentales. Primero, la racionalidad de la defensa, es decir, que hay que contemplar todas las circunstancias concurrentes y determinar si efectivamente era necesaria esa defensa. Y segundo, la inevitabilidad, es decir, se deriva de la idea de esta necesidad que les decía recién. La agresión no puede ser evitada si no es mediante esa defensa. Por ejemplo, si uno está siendo atacado por una persona y tiene la posibilidad de fugarse, tendremos que ver después si queda amparado por legítima defensa, si en vez de fugarse lo mata, porque había una forma mucho menos lesiva de evitar esa agresión. Entonces podemos decir de esta manera que la fuga, si bien no es un deber, pero el hecho de que sea posible puede constituirse un obstáculo para que proceda la legítima defensa. Cuando hablamos de necesidad racional del medio empleado, es muy importante el tema de la proporcionalidad entre el bien agredido y el que es preciso lesionar para evitar esa agresión. La doctrina argentina en general está de acuerdo en que el mal causado puede ser mayor al que se trata de evitar. O sea, el que se defiende legítimamente está facultado para garantizar el orden y preservar los bienes agredidos prescindiendo de la comparación entre los males. Por supuesto que este principio no es absoluto. Les pongo un ejemplo en el que estaría legitimado y otro en el que no. Por ejemplo, si una mujer es violada por dos hombres de mucho mayor contextura física y mucha mayor fuerza, el delito que está siendo cometido en perjuicio de ella será un delito contra la integridad sexual. Sin embargo, si la única forma que tiene de impedirlo es disparándole o matando a estas personas, está facultada a hacerlo y estaría amparado por la legítima defensa. Acá estamos viendo que frente al bien jurídico tutelado, integridad sexual puede afectar un bien jurídico con una tutela más importante, como es la vida, para defender la integridad sexual. Ahora, por ejemplo, si una persona para evitar un hurto mata a una persona, entonces en ese caso no estaría amparado por la legítima defensa. Por eso decimos que no es estrictamente necesario que el bien jurídico que se defiende sea superior al que se lesiona, pero que este principio no es absoluto. Vamos a analizar finalmente el último de los requisitos, que es la falta de provocación suficiente. Podemos decir que provoca la agresión el que dolosamente se coloca en situación de peligro para poder a su vez atacar. Que es provocador, por otro lado, quien ha aceptado la agresión como consecuencia de su conducta o quien agravia para que el afectado por la defensa reaccione. Si nosotros queremos matar o lesionar a una persona y lo vamos a provocar para que nos ataque y así hacer figurar como que estamos en posición de legítima defensa, esta legítima defensa no concurre justamente por esa provocación. El problema que tiene el Código Penal en algunas de sus normas es justamente que utiliza términos que son relativos. Entonces, si bien a veces parece fácil, hay que buscar el término medio, qué se quiere decir con el término que se utiliza para ver si encuadra o no una figura o, en este caso, una causal de justificación. Y el término en este caso, que tiene alguna dificultad por ser relativo, es suficiente. O sea, ¿qué podemos decir que es una provocación suficiente? Así como pantalla podemos decir que es suficiente cuando reúne tal gravedad que puede incitar a la ilícita reacción del agresor. Y es superfluo cuando razonablemente no debió provocar esa reacción. Entonces, la que es superflua no excluye la la que es suficiente no excluye la legítima defensa. La que es superflua sí excluye la legítima defensa. La suficiencia de esta provocación debe determinarse en cada caso concreto.
Habiendo visto en el bloque anterior la figura del homicidio simple, vamos a dedicar este segundo bloque a ver cuáles son los homicidios agravados. Los homicidios agravados o calificados están contemplados en el artículo 80 del Código Penal. Vamos a poner en pantalla una placa con justamente la reproducción de este artículo, que establece que se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52 al que matare. Primero, a su ascendiente, descendiente o cónyuge, sabiendo que lo son. Segundo, con ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso. Tercero, por precio o promesa remuneratoria. Cuarto, por placer, codicia, odio racial o religioso. Quinto, por un medio idóneo para crear un peligro común. Sexto, con el concurso premeditado de 2 o más personas. Séptimo, para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o procurar la impunidad para sí o para otro o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito. Octavo, ya vamos a ver que esta es una modificación reciente, un agregado reciente a partir de ahora, el octavo, noveno y el décimo. Octavo, el que matara a un miembro de la Fuerza de Seguridad Pública, policiales o penitenciarias por su función, cargo o condición. Noveno, abusando de su función o cargo cuando fuere miembro integrante de la Fuerza de Seguridad, policiales o del servicio penitenciario. Décimo, a su superior, militar frente a enemigo o tropa formada con armas. Cuando en el caso del inciso primero de este artículo mediara en circunstancias extraordinarias de atenuación, el juez podrá aplicar prisión o reclusión de 8 a 25 años. Este es el orden que establece el Código Penal al tipificar los homicidios agravados. Sin embargo, para una mejor comprensión, ahora al analizarlos, los vamos a distribuir de acuerdo al tipo de agravante. Vamos a empezar desmenuzando, analizando el inciso primero, que es el que establece prisión perpetua para quien matara a su ascendiente, descendiente o cónyuge. Primero tenemos que ver cuál es el fundamento de esto. El fundamento precisamente de este agravante es el desprecio al vínculo familiar. Por eso comprende al ascendiente, al descendiente y al cónyuge. Justamente siendo el fundamento este desprecio por el vínculo familiar, no comprende al parentesco por adopción. Sin embargo, en línea ascendente o descendente no tiene límite. También puede ser al abuelo, al bisabuelo si estuviera vivo, al nieto, al bisnieto. No hay un límite en línea ascendente o descendiente. Están excluidos, justamente les decía, el parentesco por adopción, porque no existe este vínculo de sangre, son un vínculo legal. No comprende el concubinato, porque no existe una relación de esposo-esposa, no hay un cónyuge cuando hay una relación de concubinato. Vamos a hablar en el caso del matrimonio, porque todos los matrimonios que están legalmente constituidos, al matar al cónyuge se incurre en este delito. Ahora, si una persona, por ejemplo, está divorciada vincularmente, el agravante no procede porque este vínculo ya no existe. De otra forma, sí existe cuando están separados de hecho. Por ejemplo, aunque haga tiempo que no convivan, el vínculo conyugal existe y por ende concurre este agravante que estamos tratando en este momento. Un tema de discusión, o no de discusión, pero sí de análisis, es qué pasa con los matrimonios nulos y con los anulables. El matrimonio que es declarado nulo, justamente al ser declarado nulo, el efecto es que el matrimonio no exista. Entonces no concurre el agravante de esto. Pero ¿qué pasa cuando el matrimonio es anulable, pero no fue declarado nulo? Si concurre el homicidio, si ocurre el homicidio en esas circunstancias, cuando el matrimonio anulable, o sea que tiene las características como para ser anulado, no fue declarado nulo, sino que está vigente, concurre el agravante de homicidio calificado por el vínculo. ¿Por qué? Porque esa unión conyugal todavía está vigente y legalmente activa, por decirlo de alguna manera. El inciso establece que este homicidio debe ser cometido sabiendo
de este parentesco, es decir, el sujeto activo debe estar en conocimiento de este parentesco, pues si no está en conocimiento no concurre. ¿Por qué? Pues justamente el fundamento de agravante es un elemento subjetivo que es el desprecio por este vínculo. Si la persona no conoce ese vínculo, no puede incurrir en este delito agravado, aunque haya matado a un ascendiente o descendiente. Es decir, que el error sobre la existencia del vínculo excluye el agravante. Como dijimos recién, y completando la placa, no se aplica en casos de divorcios y no se aplica en casos de matrimonios anulados. Un tema que también hay que analizar al hablarse de esto es qué pasa con la participación. ¿Por qué? Porque pueden tomar parte de este delito dos o más personas. Si quien colabora o es coautor del sujeto activo no conoce el vínculo, no le puede ser aplicado este agravante. En ese caso, solamente el que conoce el vínculo es el que sufre la pena agravada y no el que no lo conoce. Ahora, ¿qué pasa si es al revés? El familiar justamente no conoce el vínculo y la otra persona sí lo conoce. En ese caso no incurriría porque no está matando a su ascendiente o descendiente, aunque conozca el vínculo que la otra persona tiene con quien están matando. En el aspecto subjetivo, para que concurra este agravante, tiene que haber un conocimiento y voluntad de realización, es decir, de matar a su ascendiente o descendiente. El tema del dolo puede ser, si puede ser indirecto o eventual, es un tema que está discutido, que no está tan fijo. ¿Por qué? Porque implica el fundamento agravante, como ya dijimos recién, es justamente el menosprecio o el desprecio por el vínculo. Si una persona, por ejemplo, quiere matar, se ha dicho el ejemplo de lo indirecto, justamente lo habíamos visto con un homicidio. Si para matar a una persona necesariamente debe ocurrir la muerte de un tercero, y ese tercero es un familiar, o sea, tiene un dolo indirecto de esa persona, a mi forma de ver, también estaría incurriendo en este delito. Lo mismo si fuera dolo eventual. Para el caso de que quiera realizar una acción que puede provocar la muerte de una persona, que puede provocar la muerte de su familiar y consciente en que ello pase y realiza la acción, en ese caso, a mi criterio, que es una de las opiniones posibles, esa persona está incurriendo en el delito de homicidio calificado por el vínculo. Vamos a pasar ahora al segundo inciso del artículo 80 del Código Penal. Es aquel que matare con ensañamiento o alevosía, o por algún método insidioso, veneno u otro procedimiento insidioso. El ensañamiento es la voluntad de cometer una serie de actos innecesarios para matar. Esto desde el elemento subjetivo, es una voluntad de una serie de actos innecesarios. Y desde el punto de vista objetivo es la prolongación de la agonía o dolores extraordinarios mayores que los corrientes. Vamos a ver ahora algunos fallos y después vamos a hacer algún comentario de esos fallos para que ustedes puedan tener en casos concretos ver la forma en que lo aplican los distintos tribunales. Bien, configura agravante de ensañamiento la causación de la muerte en forma lenta, que principió a través de un proceso afectivo incompleto. Fue acompañada de actos que exteriorizaron sadismo y brutalidad, consistentes en golpes propinados en todo el cuerpo, en arrancar los cabellos y en la privación de alimentos durante 3 días, y que epilogó con el aplastamiento por fuerte compresión del hipogastrio de la víctima. Bueno, este delito con ensañamiento implica un padecimiento no ordinario por parte de la víctima por la intensidad del dolor que se causa. Esto se ve reflejado en el fallo que acabamos de leer, pero hay que hacer algunas aclaraciones. Por ejemplo, si el medio utilizado normalmente causa eso, sino que no es una preordenación del sujeto activo, no estaríamos frente a un homicidio calificado por ensañamiento.
porque el segundo elemento, el subjetivo, es que justamente el autor se preordene, o sea, tenga por intención, por finalidad, hacer sufrir de una forma extraordinaria y no acorde al método utilizado para la muerte al sujeto pasivo. Esto es justamente lo que fundamenta el agravante por ensañamiento. Si bien están tratando el mismo inciso, el ensañamiento, la alevosía y el procedimiento insidioso, vamos a ir haciendo la explicación de cada uno por separado para que quede un poco más claro y tengan una mejor comprensión. En otro antecedente se resolvió que si los procesados quemaron vivas a las víctimas, a quienes previamente maniataron, incurrieron en homicidio con ensañamiento. En sentido contrario se dijo que el hecho de descuartizar a la víctima con intención de hacer desaparecer los rastros del crimen, eludiendo así la represión, no denota ensañamiento ni perversidad brutal, por lo cual no agrava la situación del homicida. Habiendo visto entonces los casos en los cuales la jurisprudencia fijó de alguna manera pautas o límites para aplicar el homicidio calificado por ensañamiento, vamos a ver el de alevosía. Contrariamente al imaginario y al mito popular, la alevosía no es un hecho extremadamente violento, sino que implica actuar sobre seguro, actuar a traición, es decir, aprovecharse de un estado de indefensión de la víctima. Vamos a poner en pantalla la placa donde estaba explicado justamente. Y acá mostramos o decimos que la alevosía es el aprovechamiento insidioso de indefensión de una persona, es decir, el actuar sobre seguro, aprovechando esta situación de defensión de la víctima o, si no, posicionándola en situación de indefensión. Entonces, en el elemento subjetivo, lo que se preordena el agente es actuar sin riesgo. Este estado de indefensión es un impedimento de ofrecer resistencia por actos de la víctima, del autor o de terceros. O sea, no es necesario la total inexistencia de resistencia. Si hay una existencia o existe una resistencia leve, también se puede incurrir en estado de indefensión y por ende en homicidio calificado por alevosía. Hay distintas causas, por ejemplo, por inadvertencia, es cuando se ataca por la espalda a una persona, por aprovechamiento de una situación física de la víctima, que puede ser permanente o pasajera, por ejemplo, si es un paralítico es una situación permanente, si está dormido en ese momento es pasajera, cuando se aprovecha y espera que esté dormido para matarlo, es una forma de alevosía porque obra sobre seguro y aprovecha ese estado de indefensión para no correr ningún riesgo. Y después también puede ser por algún medio procurado por el autor, quien se acerca en forma sigilosa, tratando de que no sea advertida su presencia. Entonces, por un lado, el elemento objetivo es ese estado de indefensión y por el otro, la ausencia de riesgos, que acá ya requiere un elemento subjetivo, que es la preordenación del agente para hablar sobre seguro. El móvil alevoso debe hacer lo que decida la gente, actuar. Entonces desaparece cuando preordena la alevosía, pero encuentra una resistencia voluntaria y esta persona continúa de todas formas con la acción de matar a esa persona. Por ejemplo, si una persona ataca a otra que está dormida, aprovechando ese momento de indefensión, pero esta persona se despierta y le ofrece resistencia, entonces en ese caso cesa la alevosía porque ya está actuando con riesgo y no sin riesgo y sobre seguro como se había preordenado. Por otra parte, si objetivamente pareciera que está actuando en forma alevosa porque hay un estado de indefensión de la víctima, pero no se propuso hacerlo de esa manera, no preordenó la alevosía, como falta el elemento subjetivo, tampoco concurriría esta agravante. Vamos ahora, como hicimos en el caso anterior, a ejemplificar con algunos fallos para que les quede claro cómo es el concepto y el panorama de esta figura. Bien, un fallo que intenta definir este concepto dice que alevosía consiste en obrar sin el peligro o riesgo que, para el agresor, entraña la eventual defensa del ofendido o de un tercero, provocando o aprovechando un estado de indefensión de la víctima. Resulta procedente agravar el homicidio por alevosía si los disparos se efectuaron contra la víctima que se hallaba en el suelo, de espaldas y semi-inconsciente, de modo tal que el estado de indefensión en el cual se hallaba era patente. En otro caso, el artículo 80, en su inciso 2, agrava por el modo de comisión el homicidio con alevosía en razón de las menores posibilidades de defensa de la víctima. Otro caso señala que no es requisito para la existencia de la alevosía el concurso de la premeditación porque se trata de dos circunstancias independientes. La mayor culpabilidad del obrar alevoso reside en el fin de actuar sin riesgo, sobre seguro y a traición.
de modo que no sería suficiente la concurrencia de los componentes objetivos, como la inadvertencia de la víctima o la ausencia de riesgos que pudieran oponerse a la acción, aspectos que parecerían comprobados en el fallo, si esas circunstancias no hubieran sido las que determinaron al autor a matar. La finalidad de matar sin riesgo exige que el autor considere con cierta preordenación la situación objetiva que afronta, de modo que la agravante no se configura si el ataque a la víctima por la espalda se produce como consecuencia de una alteración emocional momentánea del ánimo, de un impulso espontáneo o una reacción automática fundada en la actitud de la víctima inmediatamente anterior al hecho. Bueno, acá vemos cómo en estos fallos jurisprudenciales se ejemplifica lo que acabamos de escribir o explicar en la teoría. El tema de la aplicación, tipificación de los delitos es fundamental. No sé cuántos de ustedes, espero que muchos, sigan después como penalistas, ejerciendo el derecho penal y estudiándolo. Van a ver que uno de los problemas fundamentales es el de la tipificación. Como dije hace un ratito, y refiriéndome a uno de los temas, el Código Penal muchas veces trae términos relativos o muchos elementos objetivos o subjetivos que deben ser analizados y deben ser interpretados. Entonces, a veces, no siempre la doctrina está de acuerdo y cada uno tiene que tener su propio bagaje, su propio fundamento como para interpretar estas situaciones. Por eso nos parece importante ir mostrándoles algunas interpretaciones de los distintos tribunales para que ustedes vayan viendo cómo se aplica en la práctica lo que estamos tratando de ver en esta clase en la teoría. Para finalizar con el inciso segundo, tenemos que decir que también se agrava el homicidio cometido con veneno u otro procedimiento insidioso. El fundamento de esto también son las menores defensas de la víctima y por lo tanto solo se agrava si el veneno es insidiosamente suministrado. Veneno podemos decir que es toda sustancia que introducida en el cuerpo por cualquier vía normalmente produce la muerte por transformaciones químicas. De esto excluimos lo que es la que causa muerte por cuestiones mecánicas o por cuestiones térmicas. Por cuestiones mecánicas, por ejemplo, puede ser el vidrio. Si a alguien le dan vidrio molido, esto no es veneno, sino que es una forma mecánica de causar la muerte. Y que el procedimiento sea insidioso quiere decir que se dé en forma oculta. Si alguien le da veneno a una persona sabiendo que lo es y lo obliga a tomarlo, ya no estamos utilizando un procedimiento insidioso. Esa persona tratará de defenderse, de no tomarlo, pero estaremos en todo caso tentativo o consumado, pero ante un homicidio simple. Para que el suministro del veneno sea considerado un método insidioso, tiene que ser introducido en el cuerpo en forma solapada. Por ejemplo, prepararle un café a una persona y disimular en ese café el veneno. Entonces la persona lo tomará pensando que está tomando un café y por eso está indefensa y el método insidioso pasa a ser suficiente como para agravar este homicidio. Quiero que quede claro eso porque ese es precisamente el fundamento de este delito, que el método sea insidioso. No siempre el veneno por sí solo implica el concurso de este agravante. Acá vamos a leer un par de fallitos y después vamos a pasar al inciso sexto, por lo que yo les decía de la metodología para interpretación según las formas. Primero analizamos el homicidio dado por el vínculo, después por la forma de cometerlo. Ahí vimos el ensañamiento, la alevosía y los insidiosos. Después vamos a pasar, después de la lectura de los fallos, al inciso sexto, que es con el concurso preordenado de dos o más personas. Bien, respecto de esta clase de agravado de homicidio, realiza el procedimiento insidioso que califica el homicidio del artículo 80, inciso segundo, quien oculta a la víctima el ataque. Lo objetivo a que remite el concepto consiste en los comportamientos mediante los cuales el procesado disfrace la inminencia de su agresión, y lo subjetivo reside en la intención de realizar el señalado ocultamiento. Bueno, acá vemos en forma clara cómo se dan en este caso las circunstancias que nosotros habíamos analizado recién al describir la acción típica del inciso segundo, última parte, que es justamente el procedimiento insidioso. Como les decía recién, vamos a pasar a ver el agravante del inciso sexto, es decir, el concurso premeditado de agentes. Casualmente, como en el punto anterior, en este caso el fundamento de este agravante es también las menores escasas posibilidades de defensa que tiene la víctima o sujeto pasivo del homicidio, justamente por la cantidad de personas que intervienen.
En este caso, el código exige que para ello intervengan 2 o más personas, o sea, el agente y un mínimo de 2 más que colaboren con esta persona. Acá tenemos que volver a hacer una referencia, una pequeña referencia a lo que es autoría y participación, que es un tema que seguramente habrán visto en Derecho Penal, parte general, porque hay que analizar exactamente cuándo hay un concurso de 2 o más personas. Ustedes recuerdan que autor era el que tenía el dominio del hecho, coautor es el que comparte ese dominio con esas personas. Por supuesto, me estoy refiriendo a lo que establece nuestro Código Penal. En otros países hay otros sistemas de participación. Y los partícipes o cómplices están discriminados en 2 categorías. El cómplice primario, que es aquel que presta una colaboración sin la cual el delito no se hubiese podido cometer, y el secundario, que es aquel que presta una colaboración pero que no era fundamental porque igualmente se hubiera podido cometer el delito. Este último tiene una pena disminuida. También está el instigador, que es aquel que preordena la voluntad de una persona para cometer un delito determinado. Como el fundamento de este agravante es precisamente que la cantidad de personas que intervienen disminuye notoriamente las posibilidades de defensa de la víctima o del sujeto pasivo, lo que tenemos que determinar es las personas que participan en el momento del hecho. Con este caso descartamos de plano ya el instigador porque no está participando en ese momento, y también descartamos los partícipes que colaboren después de cometido, ya sea para ocultarlo o procurar la impunidad de las personas que participaron. Vamos, como habíamos hecho en los casos anteriores, a leer justamente algunos fallos que nos van un poco a ilustrar sobre esto. La premeditación requerida por la figura del artículo 80, inciso 6 del Código Penal, como también por la correlacionada del artículo 92 del mismo texto legal, supone un previo acuerdo para que el ilícito sea cometido de manera coligada por los sujetos confabulados, debiendo versar tal consenso sobre el accionar conjunto de los complotados, o sea, que no alcanza que entre los mismos exista solo un acuerdo previo para cometer el ilícito, sino que es necesario que sea también confabulada la realización del hecho a través del concurso de los intervinientes, aun cuando no es preciso que entre la determinación y la acción medie un lapso significativo, pues el acuerdo puede ser efectuado inmediatamente antes de la comisión del ilícito. Acá vemos en la placa que lo que exige es la prioridad de agentes, y el concurso debe ser premeditado. Volviendo al lenguaje popular, uno siempre escucha a veces en medios televisivos o en comentarios entre familiares y todo la frase con premeditación y alevosía. La única forma de premeditación como agravante prevista en el Código Penal es precisamente en este inciso 6. Es decir, que se exige subjetivamente este concurso debe ser premeditado, deben ponerse de acuerdo para matar a una persona determinada. Esta premeditación es la confabulación para actuar en concurso para causar una muerte, como vimos recién en los fallos que acabamos de ver. Entonces, para aclarar y separar, la premeditación no va con la alevosía, sino que la premeditación solamente está prevista en este inciso 6 del Código Penal, del artículo 80 del Código Penal, que es el que establece el homicidio calificado por el concurso de personas. Ahora vamos a dar un paso atrás en los incisos, pero vamos a ir a los homicidios calificados en razón de la causa o motivación. El primero de ellos es el homicidio causado por precio o promesa remuneratoria. Los fundamentos de esto son justamente la avaricia o la calidad humana que se exige para cometer este tipo de delito. Esto quiere decir que era un pacto de aceptación de un bien pecuniario. ¿Por qué dice promesa? Por precio o promesa remuneratoria. El precio es el que se entrega previamente a cometer el delito de esta manera. En cambio, la promesa remuneratoria es la promesa de un pago posterior a causar la muerte. Es indiferente cuál de las dos sea la forma pactada, pero lo que es importante es que sea justamente un beneficio patrimonial, un bien económico. Justamente como este desprecio por la vida es el fundamento y el hecho de percibir el pago por la muerte,
pongamos el ejemplo del caso en que una persona pacta con otra matar a una persona por una promesa remuneraria. Una persona le dice a otro, bueno, si matás a este, yo te doy 10.000 pesos después que lo mates. La persona lo mata y cuando va a cobrar el otro dice, ahora no te pago nada. En ese caso, el agravante procede porque subjetivamente el individuo causa la muerte para recibir el pago por ella, o sea, si no, no lo hubiera causado. Entonces, justamente por eso, aunque objetivamente no haya ocurrido ese pago, esa contraprestación, esa promesa remuneratoria no se haya hecho efectiva, concurre el agravante del homicidio. Ahora, si en el caso contrario una persona sabe que alguien tiene un enemigo, va, lo mata y después viene y dice, che, yo maté a este, me das unos mangos y se los da, en ese caso concreto procede no procede el agravante porque no se perdonó hacerlo eso. Cometió un homicidio y después intentó de alguna manera buscar la posibilidad de sacarle algún provecho. Entonces, justamente a raíz del fundamento es que en este caso no procede. Es importante que tengan en claro cuáles son los fundamentos de cada agravante, porque ante un caso concreto, si saben cuál es el fundamento, van a poder deducir si en un caso concurre o en otro caso no concurre. Justamente, como en el ejemplo que estamos viendo, el fundamento del agravante es la recepción de esa suma dineraria como condición para causar la muerte, vemos que en los ejemplos que puse, ustedes se ponen a pensar si concurre o no concurre ese fundamento, lógicamente van a deducir cuándo procede ese agravante y cuándo no procede. Siguiendo con las causas para cometer, vamos a ver ahora en otra placa el inciso cuarto, que establece el homicidio por placer, codicia u odio racial o religioso. El homicidio por placer es aquel causado por la satisfacción que produce la muerte en el autor como finalidad prevista con antelación. Es decir, voy a matar porque me da placer matar. No el que mata y le causa placer esa acción de matar. Entonces, justamente esa función, ese elemento subjetivo por parte del sujeto pasivo, es lo que le da el carácter de figura agravada a esta figura. Es decir, esta mayor perversidad demostrada por el autor es precisamente el fundamento del homicidio causado por placer. Supongamos que, y volviendo a los ejemplos, teniendo en cuenta, como decía recién, siempre tengan en cuenta el fundamento del agravante para analizar si concurre o no el agravante. Supongamos el caso de una persona que se preordena a matar a otro por placer, pero al matarlo no le produce el placer que esperaba recibir. Entonces, tenemos que subjetivamente se preordenó a hacerlo de manera que le causaba placer, pero objetivamente no se lo causó. Como el elemento justamente es la perversidad que demuestra al matar por placer, en este caso concreto, el homicidio procede como agravado y no como homicidio simple, porque justamente se preordenó y mató por placer independientemente de que ese placer haya concurrido o no en el momento de la muerte. Contrariamente, si una persona mata a otra sin preordenarse a hacerlo por placer, simplemente lo mata porque lo quiere matar y en el momento de matarlo recibe un placer determinado que no estaba preordenado, no concurre este agravante porque subjetivamente no se preordenó y no existe esa perversidad que es el fundamento del agravante del inciso cuarto. Vamos a ver algún fallo para que terminen de comprender bien cómo funciona y cómo procede el agravante, este tipo de agravante en el homicidio. La fría insensibilidad de quien mata por el solo placer de matar configura la perversidad brutal. En otro caso, no es de aplicación la agravante de impulso de perversidad brutal al homicidio de un recién nacido, no obstante que para ejecutar el delito no haya figurado como móvil el deseo de ocultar un deshonor, cuando tampoco existen razones para desechar que el problema económico de la crianza del infante haya sido la causa determinante del delito. La perversidad brutal debe ser estimada cuando el mal causado carece de motivo determinante, así como también cuando la causa es desmesuradamente desproporcionada con el daño producido. Acá en este último fallo, en la última parte, lo que está estableciendo son pautas para poder determinar justamente cuándo subjetivamente procede o no. Fíjense, y eso lo vamos a ir viendo a lo largo de la materia y lo vamos a ver también el año que viene en Derecho Procesal Penal,
porque están todas las circunstancias que hacen a la prueba de este elemento subjetivo. O sea, la mayoría de los fundamentos de esta grande, como la mayor perversidad que acaba de leer, son elementos subjetivos. Entonces uno podría decir, sí, pero eso es imposible, pero no es imposible. Justamente acá este fallo les está mostrando qué indicios se tienen en cuenta para ver si procede o no procede. Si bien son de difícil prueba, no son de imposible prueba. Entonces muchas veces los indicios nos dan la pauta de si esa persona obró con una mayor perversidad o no. Y esa perversidad, si bien es un elemento subjetivo, también es susceptible de ser comprobada o acreditada en una causa determinada para poder ver si procede o no procede un agravante determinado. En segundo lugar, el inciso cuarto establece el homicidio cometido por codicia. Así podemos volver a ver la placa. Y el fundamento nuevamente es la mayor perversidad revelada por la motivación. Lo que se busca en el homicidio por codicia es también una ventaja económica, ¿sí? Que puede ser la obtención de bienes, el libramiento de una deuda, la ocupación de un cargo, cualquier beneficio económico. Y acá tenemos que tener en cuenta y marcar alguna diferencia con el homicidio por precio o promesa remuneratoria. En el precio o promesa remuneratoria lo que se entrega a cambio es un beneficio patrimonial, ya sea en plata o en objetos valiosos. En este caso, el de codicia, la primera diferencia es que no hay un pacto, y la segunda diferencia es que puede ser cualquier situación, por ejemplo, un ascenso en el trabajo. Eso es una mejora económica. También puede ser, por ejemplo, matar a alguien para evitar pagar una deuda. En este caso es por codicia y no por precio o promesa remuneratoria. Como dijimos, el fundamento es la mayor perversidad, entonces también vamos a analizar casos en los que procede y casos en los que no procede. Si uno mata para librarse de una deuda, pero efectivamente después, de hecho, no se libra de la deuda, igualmente procede el agravante, porque se demostró la mayor perversidad al matar para librarse de la deuda. Supongamos que había un heredero desconocido para él, entonces la deuda no se extinguió, sino que sigue vigente en cabeza del heredero, de la persona a la cual mató. No se cumplió el objetivo de librarse de la deuda, pero sí concurrió esa mayor perversidad demostrada en el homicidio, que era para librarse de esa deuda. Lo mismo pasa si alguien mata sin preordenarse ese beneficio económico, mata simplemente porque quiere matar a una persona y después casualmente se beneficia de alguna forma económica de estas que mencionamos con posterioridad. En ese caso, como no fue preordenado y no hay un elemento subjetivo que así lo indique, esa persona no es pasible del delito calificado, sino del homicidio simple. La tercera forma es el odio racial o religioso. Si bien son distintos, están los tres en el mismo inciso porque el fundamento es coincidente. Es la mayor perversidad del autor y en este caso se agrega un peligro social. El fundamento es la aversión que tendría hacia una persona o hacia un grupo por determinada condición, ya sea racial o religiosa. Acá es indiferente el caso, por ejemplo, del error in persona, porque lo que cuenta es la mayor perversidad del elemento subjetivo. Si alguien quiere procurar la muerte de una persona porque cree que profesa determinada religión, habrá que ver si esa persona no profesaba la religión por la cual quiere matarlo, pero él pensaba que sí y lo hizo preordenado a ello, concurre el agravante del homicidio por odio racial o religioso. Sin embargo, si una persona tiene odio por una determinada religión y en determinadas circunstancias mata a otra, pero ignorando que era de esa religión y no por esa causa, pero resulta que después se entera, no procede este agravante porque no se preordenó hacerlo. O sea, subjetivamente no quiso matar con mayor perversidad a una persona simplemente por el odio, ya sea racial o religioso. Entonces, nuevamente vemos que el fundamento es precisamente lo que va a definir si concurre o no concurre un agravante. Vamos ahora a analizar el inciso séptimo del artículo 80 del Código Penal, que es el homicidio conexo a otro delito o el homicidio criminis causa. O sea, subjetivamente debe haber una conexión ideológica entre el homicidio y el delito fin. Una conexión causal, o sea, matar por no lograr el fin o matar para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito.
Si leemos la fórmula exacta del código, dice: el agente actúa para preparar, facilitar, consumar y ocultar otro delito, o para asegurar sus resultados o procurar la impunidad para sí o para otro, y también por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito. Por ejemplo, el agente, al no poder violar a la mujer, la mata. Está excluido de este caso el homicidio preterintencional y el culposo, que son homicidios atenuados y que vamos a ver más adelante. Bueno, decíamos, el homicidio criminis causa es aquel en el que el agente actúa para preparar, facilitar, consumar y ocultar otro delito, o para asegurar sus resultados o procurar la impunidad para sí o para otro, y también por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito. Por ejemplo, el agente que al no poder violar a una mujer, la mata. Acá vamos a ver, está excluido el homicidio preterintencional y el culposo. O sea, el delito conexo no necesariamente debe ser doloso. O sea, si es para facilitar o consumar otro delito, obviamente que sí. Por ejemplo, quien quiere robar un banco y en el plan ya está especificado que va a matar al guardia para poder después robar tranquilo. En este caso, sí, necesariamente debe ser doloso. Ahora, si es posterior para asegurar el resultado o para evitar ser detenido, o sea, para la impunidad, puede ser también culposo. Un ejemplo de esto puede ser quien roba, no necesariamente un banco, roba a otra persona, por ejemplo, y escapa en un auto y pasa un semáforo en rojo y atropella a una persona. O sea, el homicidio en principio sería culposo, pero como es para procurar la impunidad por un delito íntimamente conexo, en ese caso, como procede una muerte, incurriríamos en el artículo, en el agravante del artículo séptimo en el agravante del inciso séptimo del artículo 80 del Código Penal. Vamos a ver también algún fallito y después vamos a ir cerrando esta primera clase. El subjetivismo del inciso séptimo se refiere a finalidades externas al homicidio mismo, para cuya obtención éste se representa como su medio. En otro caso, se resolvió que si se mata para neutralizar la resistencia de la víctima y consumar el robo o lograr su impunidad, se produce una íntima conexión entre el delito contra la propiedad y el delito contra la vida, que hace deslizar al último por los andariveles del homicidio criminis causa. En el artículo 165, el agente, de manera intencional, se propone perpetrar el robo, matando incidentalmente en el curso del robo, mientras que en el homicidio criminis causa basta la intención dolosa de matar para facilitar el otro delito, sin que sea preciso ni que el delito se consume, ni siquiera que se intente. Y en un último caso, se resolvió que no es necesario que el robo se perfeccione ni que se agote realizándose los propósitos que tuvo en mira el autor para que se configure el homicidio hominis causa. Bueno, vamos a cerrar esta clase 1 con la última placa, que justamente a raíz de estos fallos que leíamos recién, vamos a hacer una brevísima explicación de cuál es la diferencia entre el homicidio criminis causa y el conocido como latrocinio o cuando ocurre la muerte en ocasión de robo, tipificado en el artículo 165 del Código Penal. La diferencia se encuentra en el propósito que guió el autor al cometer esta acción. En el primer caso, el inciso séptimo, es matar a la víctima para poder robarle. En el segundo, es robarle el objetivo primario, pero al cometerlo por circunstancias ajenas al plan criminoso, dio lugar al homicidio. Por eso, en estos ejemplos se veía muy claramente. Con esto vamos por finalizada la clase número 1 y continuaremos con los próximos agravantes y los homicidios atenuados en la clase número 2.